pregunta es siempre, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Y la respuesta por lo general es, pues ustedes son los expertos, ustedes son los que deben de buscar en creatividad y sus herramientas para poder este, incorporar este tipo de herramientas a su práctica. Y es un tanto difícil en el sentido de que si no tenemos como una base teórica, poder meter este tipo de actividades a, a nuestro día a día, a nuestro quehacer docente ya frente a grupo. Entonces, esta teoría, APOE, es una evolución de la teoría piagetiana. No es el siguiente paso, sino que la hace grande y además la hace específicamente para el área de matemáticas. Es decir, la teoría APOE, si bien se puede aplicar a más áreas del conocimiento humano, está pensada especialmente para la parte matemática. Y eso nos queda muy bien porque podemos, en este sentido, eh, transferir lo que en general la docencia, los pedagogos nos hablan cuando hablan de Piaget. Ahora bien, este, la base fuerte, la base fuerte es piagetiana. Ahora, lo que el gran aporte de Apoe es que lo caracteriza más, es decir, hace más, nombra más los diferentes procesos por los que el alumno adquiere conocimiento. Y esto es bueno porque en el sentido estricto, lo que no tiene nombre no existe para nosotros. Si nosotros tenemos la capacidad de nombrar y definir un proceso, entonces en su descomposición de elementos pudiésemos identificar en qué punto del aprendizaje se encuentra nuestro alumno. Pero más allá de eso, nos va a ayudar a poder diseñar actividades para que el alumno pueda transitar a través de todos estos conocimientos. Entonces, les decía, esta teoría, pues como todas las demás teorías de aprendizaje, pues se basa en la epistemología. El segundo eje es el nociológico, que se refiere o quiere contestar la pregunta de cómo se adquiere ese conocimiento. El tercer eje es el axiológico, que eh, responde a la pregunta de cuándo consideramos que un conocimiento es verdadero. Entonces aquí entran pues las ideas de justificar, ¿no? De demostración, de mostrar, etcétera, etcétera. Y por último, el metodológico, que pues responde la pregunta a cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que hacer para poder transmitir ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de didácticas o de teorías didácticas o teorías de conocimiento, tenemos que estar claros que necesitamos basarnos siempre en la parte epistemológica. Y bueno, en ese sentido, Piaget, en la teoría de la epistemología genética, que voy a recalcar aquí que hay algo que se llama epistemología genética también en biología, pero no es el caso. Nosotros estamos hablando de epistemología genética desde la parte de Piaget de educación, y que aquí la palabra genética no se refiere a genes, como lo hace la teoría en biología, sino al génesis, como el inicio, ¿no? De la epistemología, particularmente en el desarrollo del alumno. Entonces, ¿qué objetivo tiene la epistemología genética de Piaget? Pues quiere explicar, ¿no? El paso entre estados de conocimientos que él llama menos adecuados hasta llegar a los más adecuados. Piaget, como, como todas las teorías actuales, adopta la idea de que el conocimiento es, se construye, ¿no? Eh, Llega a un conocimiento nuevo, este conocimiento se adquiere con el alumno, pero no todo el conocimiento eh, se adquiere inmediatamente. De hecho, si nosotros, por ejemplo, eh, ahorita nosotros, si yo te pregunto cuánto es un medio más un medio, eso no te genera ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque ese conocimiento tú ya lo tienes adquirido. El alumno
no genera conocimiento solamente de escuchar o de ver. Para que este conocimiento eh, o para que la nueva información genere conocimiento desde la perspectiva epistemológica de Piaget, necesita entrar a algo que él dice que es o lo nombra un desequilibrio. Este desequilibrio se crea cuando la información nueva choca con la información antigua que tenía el alumno. Porque esto genera un proceso de que tiene que asimilar este nuevo conocimiento y compenetrarla, asimilarla, adecuarla, compaginarla al conocimiento que tenía previo. ¿Sí? Es decir, el, el conocimiento que se adquiere, la información que se adquiere, tiene que hacer en el alumno un desequilibrio de sus paradigmas previos para que pueda ser asimilado. De aquí que también hemos nosotros escuchado en muchas ocasiones que el proceso de adquirir un conocimiento tiene que ver con una reflexión. ¿Qué reflexión? ¿O a qué se refiere con que el alumno reflexiona en cómo va a incorporar ese conocimiento nuevo a sus esquemas previos para volver a hacer, o sea, pensémoslo como una plastilina grandota, ¿no? Tienes una plastilina que son tus esquemas, son tus conocimientos que tenías a priori y luego le vas a poner una bolita de plastilina chiquita nueva. Esta bolita de plastilina chiquita nueva no forma parte de la esfera primera. Hay que volver a moldear en el sentido de hay que reflexionar para poder incorporarla y hacer una esfera grandota de conocimientos. Este proceso no es lineal, es un proceso que es continuo y que debería poder ser reversible. ¿En qué sentido? Porque si yo adquirí un conocimiento nuevo que es falso, que a la época actual es muy común que por redes sociales o porque mi papá me dijo, mi tía escuchó, hay un TikTok que vi, etcétera, etcétera, nos llegue a nosotros información falsa que asimilamos e incorporamos a nuestros paradigmas y que por nueva información o por asimilar nuevas cosas, entendemos que esta información que ya habíamos estructurado en nuestros paradigmas, tenemos que expulsarla de ella y volver a regenerar ese conocimiento. Entonces, la epistemología genética de Piaget tiene o toma algunos axiomas de teorías previas, por supuesto, como el constructivismo, ¿no? Que, pues, por supuesto, dice o plantea que que el conocimiento se va construyendo, ¿sí? Pero aquí hay que tener en consideración un par de cosas. El primero, el conocimiento no solamente se adquiere a través de los sentidos, ¿no? Esta parte que somos luego muy dados a decir de yo tengo que ver para creer, ¿no? Eso es parcialmente cierto porque no todo lo que se ve se puede asimilar y por supuesto que no, y también hay cosas que no se ven que también nos ayuda a aprender, ¿no? Particularmente, pues las matemáticas es un ejemplo muy claro. Nosotros trabajamos con ideas, tenemos objetos no arquimedianos en el sentido que no son objetos físicos, pero que son objetos dentro del mundo de las ideas en, con las que nosotros trabajamos, ¿no? A través de operaciones, símbolos, estructuras, etcétera, etcétera, que en realidad no vemos, pero que forman parte de un conocimiento que puede ser adquirido, amasado y encapsulado en nuestros paradigmas. Eh, también, la parte del constructivismo, tenemos el estructuralismo evolutivo, que lo que plantea es cómo se hacen estas estructuras en el paso del tiempo, ¿no? Utilizando además la razón, ¿no? Estamos nosotros adquiriendo conocimiento usando la lógica.
compaginando, modelando, remodelando, reestructurando para poder meter a nuestros paradigmas un conocimiento nuevo a la amalgama de conocimientos previos que tenemos. Y aquí la parte de la equilibración, que justamente es la forma en la que Piaget nos dice que es un estado en el que ya tenemos nuestros paradigmas bien definidos y podemos estar navegando con ellos hasta adquirir un conocimiento nuevo. Este conocimiento nuevo, si genera un desequilibrio, entonces obliga al ser que adquiere el conocimiento a remodelar sus paradigmas. Ya que una vez que lo hace, regresa otra vez al equilibrio. Entonces, el aprendizaje es un proceso continuo, no lineal, continuo, de equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio. Muy bien. Hasta aquí todos me han escuchado bien. ¿Sí? Perfecto. Estas diapositivas se las voy a pasar, se las voy a poner en Classroom para que no tengan que estar copiando per se toda la filmina. Bien, parte de lo que propone Piaget y que si ustedes en algún momento han tenido alumnos que están en seguimiento psicopedagógico, ya sea por parte de la escuela o fuera de la escuela con seguimiento psicológico, eh, por lo general a las psicólogas, psicólogos nos regresan a nosotros como profesores una hojita que básicamente es como un checklist, ¿no? Como preguntas del tipo, ¿sabe nombrar polígonos de más de 3 lados? Y tú le pones si sabe o no sabe, ¿no? ¿Sabe despejar? Si sabe o no sabe. Ok, estos tipos de test estandarizados que la verdad es que están muy en desuso porque pues no puedes, o los psicólogos lo intentan, pero yo o nosotros creemos que no se puede estandarizar a toda la población y poder diagnosticar con tests estandarizados. Pero lo que sí es como bueno para nosotros es la entrevista clínica. ¿Qué es la entrevista clínica? Cuando tú has reconocido a un alumno o una serie de alumnos que están fallando en algún método al estar haciendo algún proceso matemático, esto es muy claro cuando tú das retroalimentación de tareas o en exámenes, porque además quieres apoyar a tu alumno, ¿no? A ver, te puse esta mal, pero está mal porque se ve como que tenías la idea, o aquí te falló un signo, o multiplicaste mal, ¿no? Que es muy común cuando estamos, por ejemplo, revisando exámenes. Nosotros hacemos algo muy parecido a la entrevista clínica. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros le preguntamos al alumno, ¿por qué pensaste como lo pensaste? ¿O por qué dijiste esto aquí? O tú estás tratando de que el alumno te explique cuál es su proceso, su línea de proceso mental que lo llevó a hacer o decir y por supuesto plasmar en el examen o en la tarea eso que puso. Piaget agarra esta herramienta, ¿no? Como que es la entrevista clínica, para apoyarse en su teoría de epistemología genética. Esto nos apoya mucho a nosotros, no solamente en nuestro quehacer diario, sino que nos puede censar, eh, si la muestra es lo suficientemente grande, en qué nivel va a estar nuestro grupo, si se quedó en el nivel de acción, o si está en el nivel de proceso, o si ya llegó a un nivel de esquema. Eh, por supuesto que mm, particularmente a los individuos o a cada individuo en particular, nos muestra en dónde se está quedando el alumno, cuál es el proceso o en qué proceso está que no ha logrado alcanzar la siguiente parte de la adquisición del conocimiento. Y la otra herramienta, que es la observación longitudinal, que es llevar, ¿no?
el récord, por decirlo así, el histórico del alumno o de los alumnos a través de su desarrollo durante todo un ciclo o si te toca tenerlo en todo un estado, ya sea secundaria, primaria, eh, preparatoria, universidad, pues vas llevando y vas viendo cómo un alumno eh, va pasando los estados psicogenéticos, pero también cuáles son las herramientas que le sirven para pasar de un estado a otro. Y bueno, de la teoría piagetiana vamos a agarrar 3 puntos en específico. El primero, la abstracción reflexiva, que ya más o menos les expliqué qué es, pero que lo vamos a transformar en la teoría POE a algo que le vamos a llamar interiorización. La interiorización es este trayectoria, ese sí no es un estado, es una trayectoria que nos va a cambiar de un estado A un estado B, y que es este amasar, ¿no?, de información nueva a los paradigmas antiguos. La reversibilidad, que forma parte de un proceso del nivel APOE, que se refiere a poder nosotros, ya de haber adquirido, después de haber adquirido un conocimiento, poder separarlo en sus diferentes unidades. ¿Qué compone a este conocimiento nuevo? Es decir, supongamos, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿me podrían poner en el chat qué nivel están impartiendo clases? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad, preescolar. Secundaria, medio superior, secundaria, bachillerato, secundaria, primaria. Ok. Primaria, bachillerato, secundaria. Ok, ok. Más o menos así por lo que estoy mirando ahorita, la mayoría somos secundaria, eh, hay algunos de bachillerato y también algunos de primaria. Voy a poner un ejemplo, a ver si podemos entender. Yo creo que sí, sin ningún problema podríamos entenderlos todos. Eh, Cuando nosotros estamos en secundaria y en prepa y en la universidad, porque también se ve, y bueno, tiene que ver con la proporcionalidad y fracciones en primaria, es cuando hablamos de la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta, nosotros, pues ya que la tenemos esquematizada, ya la tenemos en un proceso grande, en el proceso esquemático, podemos entenderla desde muchas formas, ¿no? Desde su forma geométrica, desde su forma algebraica, cuando pensamos en y igual a mx más b, cuando sabemos a qué se refiere m, a qué se refiere la pendiente, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos nosotros eh, muy asimilado. Pero nuestro alumno no va a asimilarlo a ese nivel con 2 o 3 clases sobre la recta, porque tenemos que pasar todo un proceso. Y este proceso va a ir en cualquier tema, lo podemos ir describiendo a través de APOE. Ahora bien, ¿por qué nosotros necesitamos la parte de descentralización bueno, parte de la idea de descentralización de Piaget? Porque cuando tú le pides a un alumno que te explique a qué se refiere la M en la forma algebraica y igual a mx más b, él tiene que regresar a su paradigma, a su conocimiento previo que tenía anterior, y si este conocimiento ya lo tiene esquematizado, debería poder decir, por supuesto, en su mente, yo sé que nadie piensa así, pero pues pensemos que es así, como regresar a ver, y igual a mx más b es una recta. M, la pendiente, x, la variable, b, el número donde se intersecta con el eje y. Pero m es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero y2 menos y1 es el tamaño de la longitud de un segmento que va de y2 a y1. Y
x2 menos x1 es el tamaño de la longitud de un segmento que va de x2 a x1. Escrito de la forma y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es una razón. Y una razón en matemáticas es la comparación de dos magnitudes. Entonces, la pendiente significa que estoy comparando dos magnitudes, particularmente en la forma de la tangente. Es decir, eh, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Lo que quiere decir es que por cada unidad que yo avance en la recta, en el eje X, voy a caminar uno en X y voy a subir tanto en Y. ¿Sí? Para que nosotros podamos lograr que nuestro alumno llegue hasta ese nivel esquemático, necesita haber pasado, no necesariamente, pero en su forma ideal, sí, necesita haber pasado por todos los demás procesos. Y en el material previo a esta clase, si tuvieron la oportunidad de leerlo, ¿se acuerdan que hablábamos sobre los procesos, ¿no? El de acción, ¿no? Que era el primer proceso, el que desencadena todo, y que por lo general es como nosotros empezamos nuestras clases. Es decir, presentamos el tema, decimos los teoremas, las definiciones, etcétera, etcétera, que son la parte, digamos, teórica del tema que estamos dando, pero los primeros ejercicios que nosotros les ofrecemos son siempre, a ver, hablando particularmente del ejemplo de la recta, ¿no? Si tienes esta función, que, bueno, esta recta y igual a 2x más 1, tabula. Y entonces le ponemos una tablita así, que tiene una columna x, una columna donde dice y igual a 2x más 1, y una columna que dice y. Entonces el alumno agarra su lápiz, su regla, hace su tablita, escribe, no sé cómo lo acostumbres, pero por ejemplo yo les pongo así de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, en la columna de x, y luego en la columna de en medio hacen la sustitución. Ponen primera fila, y igual a 2 por menos 3 más 1. Dependiendo del nivel escolar en el que se encuentren, pues esta operación, que son muy simples, la podrán hacer de manera mental, y si no, pues sacan su calculadora y dicen, a ver, ¿cuánto es 2 por menos 3 más 1? Escriben en la columna Y el resultado. Y así lo hacen con cada uno de ellos. Esa parte es la parte de la acción en APOE. Bien, entonces, como les decía, ¿no? El equilibrio cognitivo, pues es esta parte dinámica de la adquisición de conocimiento que el alumno está en todo momento transitando, ¿no? Equilibrio, desequilibrio, asimilar, y lo que asimiló genera un desequilibrio. Entonces, ok, me está marcando aquí Meet que nos quedan 15 minutos de sesión, entonces si nos saca a todos, les mando el nuevo link al WhatsApp para que puedan volver a entrar. ¿Qué? Así, si el conocimiento asimilado genera un desequilibrio, pues entonces tiene que hacer un proceso que es a través de esta cosa reflexiva, de la abstracción reflexiva, y para llegar otra vez al equilibrio. Entonces, tenemos aquí una cita de Piaget que dice: el equilibrio entre asimilación y acomodación es el motor del desarrollo. Toda perturbación engendra una reorganización que conduce a estructuras de pensamiento más estables y poderosas. Es decir, este proceso de equilibrio cognitivo es lo que genera la adquisición de conocimientos y la acomodación de paradigmas. Apoe toma esta idea del equilibrio cognitivo, pero lo desmenuza en diferentes estadios y transiciones. Bien, eh, quien empieza a hablar sobre la teoría Apoe, que por supuesto desde el inicio no se llamaba así,
es Edward Dubinsky. Él es, más bien murió en el 2022, un doctor en matemáticas, maestro en matemáticas y licenciado en matemáticas, que trabajó como profesor en una universidad de Estados Unidos, que alertado por la alta tasa de reprobación en la materia de álgebra abstracta, pues empezó a involucrarse en los temas de didáctica. Y por supuesto, pues, como casi todos, inspirados en Piaget, pues empezó este, a elaborar esta teoría. Y bueno, es algo que muy probablemente todos nosotros pues, que estemos aquí hemos visto lo difícil que es agarrar la teoría de Piagetiana y ponerla particularmente a temas de matemáticas. Es complejo. Entonces, la teoría Poe es una teoría que nos abraza a nosotros como enseñantes de la matemática para poder reestructurar la parte piagetiana a la parte matemática. Entonces, eh, por supuesto que eso no lo hace solo, después genera todo un equipo de trabajo con, con, diferentes profesores y van dándole forma a esta teoría. Muchos de sus trabajos son, por supuesto, de matemáticas universitarias, pero agarró tanta fuerza, la teoría es tan buena y tan eh, fácil de asimilar después de tener entendido a Piaget, que se ha bajado, ¿no? Hay múltiples artículos y tesis sobre cómo enseñar temas particulares desde la perspectiva APOE. Ahora, también no es necesario que por cada tema que existe en el currículum matemático vamos a tener que hacer un artículo, vamos a tener que hacer una tesis. Pues por supuesto que no, porque al final la teoría POE, al ser un proceso, pues nos marca a nosotros cómo es que podemos ir haciendo este acomodamiento de los diferentes temas a la estructura POE. A ver, y por supuesto que tampoco, a ver, no estamos inventando el hilo negro, simplemente le estamos dando nombre a lo que seguramente me vas a decir, es que eso es lo que yo hago en mi práctica docente. Y todos estamos diciendo, pues sí, ¿por qué? Porque enfrentarte a dar clases, pues te enseña, a veces de manera bonita y a veces a golpes, cómo es que los alumnos aprenden. Y por supuesto que las generaciones son distintas, los alumnos son distintos, etcétera, etcétera, pero hay unos invariantes siempre en la práctica docente, ¿no? Que no cambia, pero que esta teoría nos ayuda a ponerle nombre. Lo decía hace rato, si nosotros no tenemos un nombre para lo que queremos decir, no tenemos una definición formal a lo que nos queremos expresar, pues entonces no podemos eh, hacer una estructura que pueda ser eh, corregida, reproducida y mejorada. Entonces, ¿qué tenemos o qué nos ofrece APOE? Poder verbalizar lo que está ocurriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con nuestros alumnos. Bien, la idea central de la epistemología genética de Piaget es, pues, estoy siendo muy repetitivo con esto, pero es que es también la parte central de APOE. Esta parte de la asimilación y acomodación a través de la reestructuración de esquemas se da en ambientes controlados, hablando particularmente de las matemáticas, ¿sí? Es decir, nosotros podemos aprender cosas en ambientes no controlados, ¿no? Cuando tú estás creciendo, seguramente todos aquí nos hemos quemado alguna vez con un sartén, con un comal, volteando tortillas. ¿Por qué? Porque bueno, pues, la necesidad, el entorno, ¿no? Lo epigenético nos obliga a aprender ese tipo de cosas. Pero
las cosas matemáticas es difícil que el alumno, que el ser que aprende, pueda llegar a construir toda esta teoría solamente por la interacción del entorno. Entonces, eh, esta idea central de tener asimilación, acomodación y reestructurar esquemas, sí necesitan de alguien que esté mediando este conocimiento. Pero no solo que lo medie, sino que se dé cuenta del proceso en el que se encuentra, en el estado en el que se encuentra y darle un empujón al alumno. Sé que seguramente tú sabes que hay alumnos que caminan solos. Tú les dices, mira, a ver, esto es así, y te dice, ah, sí, ya le agarré la onda, y se va, feliz, y te contesta la tarea y te contesta el examen, bien, pero también hay alumnos que se quedan estancados en un estado del proceso y le tienes que ayudarlos a transitar. Pero para poder hacer eso, primero tienes que identificar dónde está, porque dependiendo de dónde está, las actividades que tú le vas a dar a este para que pueda transitar, pues van a ser específicas. Yo no le puedo pedir, o yo no te puedo pedir, bueno, sí puedo, pero no debería, pedirte, ¿no? Darte 20 ejercicios de suma de fracciones y pedirte que los resuelvas para de hoy en 8. No te estoy dando nada que te sirva a ti en este momento, porque tú eso ya lo tienes esquematizado, tú ya estás tú ya estás en el estado de esquema. Y yo te estoy pidiendo una tarea de acción. Entonces, si nosotros estamos diseñando actividades o clases que tampoco están avanzando entre estados, nuestro alumno no va a pasar de un estado a otro porque no va a haber que genere esa transición. Bueno, aquí les presento a Edward Dubinsky, eh, un poquito de la historia, de lo que les comentaba, lo que impulsó a que él empezara a trabajar la parte de APOE y que bueno, a sus últimas fechas de vida eh, empezó a incluir la parte de tecnología a la teoría POE. Yo estoy hablando de la formalización de la teoría POE, pero por supuesto que al día de hoy ya hay teoría POE para esto, teoría POE para lo otro, teoría POE en lo social, etcétera, etcétera. Entonces, en los últimos años, y esto lo pongo como a brevario, digamos, de conocimiento general, que existe. Si tú quisieras profundizar en la teoría POE, que no es una teoría corta, pues existen cosas hablando ya en tecnología. Bueno, Maple me parece que ya es un software un poco antiguo, pero GeoGebra me imagino que lo hemos utilizado todos y sabemos de lo que puede ofrecernos al incluirlo en clase. Bien, antes de empezar con esto, quisiera ir asentando algunos puntos que ya hablé por el momento. Voy a hacer un pequeño cuadrito. Este sí no está en las diapositivas por si quisieras irme siguiendo en tus apuntes. Entonces, ¿cómo se ve la teoría POE de cómo transita de Piaget a POE? Entonces, en la teoría epigenética de Piaget tenemos algo que llamamos acciones psicomotoras. El nombre es muy revelador, ¿no? Acciones se refiere a hacer algo y psicomotora significa a intervenir con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestros oídos, con nuestros olfatos, con nuestro tacto. Esas son las acciones psicomotoras. Eso lo nombra Piaget en la teoría de epistemología genética. En la POE toma esta acción psicomotora para transformarlo en el nivel acción. ¿Sí?
El nivel de acción es el primer nivel, ¿no? En lo que desentona, lo que, lo que desencadena, de, detona el proceso de aprendizaje. El alumno empieza familiarizándose de manera psicomotora, es decir, agarra su regla, agarra su lápiz, hace la tablita, escribe la columna X, menos 3, menos 2, menos 1, pone la segunda columna donde va a hacer la sustitución y luego la tercera columna donde está haciendo con su calculadora o así eh, eh, el cálculo de esas operaciones. Es decir, está usando sus sentidos, su memoria, para reproducir algo. Sigue la interiorización de la acción. Bien. Esta palabra de interiorización también la toma Tubinsky para para la teoría POE, pero la forma o la describe como una transición entre la acción y el proceso. Con Piaget tenemos algo que le llamamos abstracción reflexiva, que ya le expliqué, la dije como 3 veces además, pero eh, en la teoría POE la vamos a llamar, a ver, esto no solamente es un cambio de nombres, ¿no? Tiene mucho más bagaje, pero desde Piaget es la base y a POE lo llama encapsulamiento, que es la transición entre proceso y objeto. Ah, nos queda un minuto. Entonces, les mandaremos el siguiente link por WhatsApp para que puedan incluirse. Voy a dar ahí unos 2 minutitos quizá para que nos unamos todos, tengamos todos tiempo de unirnos. Bueno, como quiera voy a seguir. Y luego, esquema de acción mental.
Bueno, decía, esquema de acción mental, lo propone así la teoría de Piaget y lo retoma Dubinsky y también lo llama esquema, que es como el nivel más alto de la adquisición del conocimiento. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros tener eh, estos, estas transiciones y estos estados? Pues para varias cosas, particularmente para estas tres. Quizá al día a día lo más útil sea para la parte de la planeación, ¿no? Para la parte de la planeación que nosotros a veces creemos que es simplemente una solicitud administrativa, ¿no? Pero que con el paso de los años probablemente muchos de nosotros habremos dicho, bueno, a ver, es que tengo tantos años dando esta clase que puedo escribir de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante el programa y el currículo, ¿no? Pero también nos damos cuenta que, como lo decía hace rato, las generaciones cambian, los alumnos cambian y lo que funcionó con unos ya no va a funcionar con los otros, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente, uno cae en el vicio de, como ya me lo sé, voy a copiar y pegar este archivo y le voy a poner en lugar de 2024, 2025 y, ¿no? O lo hacemos entre todos, yo hago el bloque uno, entonces el bloque 2, tú el bloque 3 y ya luego lo armamos, ¿no? Pero más allá de eso, la planeación didáctica debe, al menos, al menos una vez en la vida, hacerse a conciencia. Y si se va a hacer a conciencia, yo recomiendo, pues, que se haga a través del pensamiento de Dubinsky, a través de la teoría POE. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a diseñar las actividades de diferente tipo. Es decir, las que van a hacer que tu alumno transite de acción a proceso. Y así sucesivamente hasta llegar a esquema. ¿Por qué? Porque también sé que todos nosotros hemos tenido o tenemos o vamos a tener, dependiendo de cuántos años tengas en práctica docente, un banco de ejercicios. Ya, es decir, tú ya agarras y dices, a ver, deja saco copias de esta hoja, ya la tengo. Ahí están los ejercicios de esta clase. Y sí, pero no, porque y si tus alumnos siguen estancados en la acción y le estás pidiendo algo que no forma parte de ese estado, no lo van a poder lograr. Y viceversa. Si yo te pido, como les decía hace rato, si yo te pido ahorita que hagas 50 ejercicios de suma de fracciones y tú ya no estás en ese estado, tampoco estás apoyando a la adquisición de conocimiento. Pero pongo estas tres porque, a ver, no es que esté de moda, es que se necesita. Hemos visto la incorporación de la psicología a la educación. No sé cómo la veas tú, hay cosas para bien, hay cosas para mal, hay cosas que ya de repente dices, pues es que ya siento que ni estoy enseñando, estoy como más bien cuidando sus emociones, su psique, pero es importante, y entonces la teoría POE nos ayuda también a eso. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no somos profesionales de la salud mental, y muy probablemente nosotros no vayamos a decir, ah, mira, este niño tiene discalculia, porque no tenemos ni las credenciales, lo que sí tenemos es un montón de definiciones formales que le pueden ayudar al psicólogo a agarrar y decir, es que este niño, con esta edad que tiene, con la madurez que tiene y los procesos que ha logrado adquirir, entonces pudiese decir algún tipo de diagnóstico. Por eso es que APOE nos ayuda al diagnóstico. ¿Por qué? Porque nos dice en qué estado del itinerario está, si está en acción, si está en proceso. ¿Por qué? Porque esto se traduce a si puede seguir algoritmos,
¿no? Si está en el estado de acción y lo hace bien, el niño sigue algoritmos. Si ya está en un estado de proceso, por ejemplo, es que tiene la capacidad de abstraer. Si está en el nivel de esquema, bueno, pues este niño es un genio. ¿En qué sentido? Bueno, si todos los temas del currículo matemático los lleva hasta el nivel esquema, bueno, pues una lumbrera. Pero necesitamos poder ver nosotros, identificar nosotros dónde se está quedando el alumno. ¿Para qué? Para darle ese empujón o para decirle, mira, después de 3, 4 empujones que le di, no están logrando pasar al siguiente estado. Intervención, y no me refiero a intervención psicopedagógica, me refiero a seguir adelante con los temas de nuestro curso. Si yo sé que mi alumno no está pudiendo hacer suma de fracciones, pues entonces busco una estrategia didáctica que le dé ese empujón. Y si no, otra que le dé ese empujón. Por supuesto que no nos podemos, a ver, tú lo sabes, yo lo sé, es difícil a veces, por estar haciendo este tipo de actividades, que acabes el 100% de tu programa. Pero también no está bien, ¿no? No por lograr el programa, pues decirle, pues ya, ni modo, ¿no? Que te repruebe la vida, dicen. Pues no, tampoco. Hay veces que nosotros tenemos que hacer nosotros mismos esa reflexión de, a ver, ni modo, ya me comí 3 clases, 4 clases por estar tratando de vender este tema. Si le sigo, voy a tener que quitar este tema. Y por supuesto que en matemáticas hay temas para quitar, muchos, ¿no? De preferencia no, pues, ¿no? Digo, no sé cómo están ustedes llevando ahorita la NEM, pero eh, pues de preferencia no quitar tanto, ¿no? Porque pues, al final pues, son parte del desarrollo de la gnosis del ser. Pero bueno, la intervención no se refiere a la intervención psicopedagógica, sino a qué actividades voy a diseñar yo para que siga mi alumno pasando de estado en estado. Y por supuesto, la evaluación, ¿no? Que se refiere no solamente a evaluar al alumno, sino también el diseño de mis actividades, en cómo estoy yo dando clase. Porque también a veces, no creo que sea el caso, pero también a veces el profesor es el que no está logrando hacer que sus alumnos sigan. Porque las actividades, todas las actividades son de hacer, de arrastrar lápiz. En ningún momento ejercitamos el cálculo mental, en ningún momento hacemos eh, preguntas de metacognición, en ningún momento hacemos algún tipo de proyecto interdisciplinario que todo aporta, pues, ¿no? De la parte de la construcción del conocimiento a nivel integral. Cita de Dubinsky. Dice, comprender un concepto matemático significa poseer un esquema de acciones, procesos y objetos tan coordinado que la mente pueda navegar dentro de él con la misma facilidad con que los ojos recorren un paisaje familiar. A ver, yo no sé, yo ya estoy en esa edad en que me paro como 3 veces en la madrugada a ir al baño, ¿no? Y para no despertar a mi señora, me voy con las luces apagadas. Y a veces, casi que no recojo algo, que está por ahí mi perrita mal colocada, pues la pateo o me golpeo con algo. Pero cuando tú ya conoces algo al 100%, puedes caminar sin ningún problema. Y entonces, lo que nos dice aquí Dubinsky es que comprender un tema, es exactamente eso. Poder ir, venir, hacerlo con los ojos cerrados, con lápiz, sin lápiz, explicar, enseñar. ¿Cómo se logra? Pues navegando por todos y cada uno de los procesos que nos dice Apoe. A ver, no exclusivamente, ¿no? Pero desde mi punto de vista, Apoe es la teoría más robusta para
la, para la enseñanza de la matemática. Sí, porque a lo mejor los que enseñan lenguas tendrán una teoría más chida para ellos, pero nosotros, a nosotros como enseñantes de matemáticas, desde mi punto de vista, por supuesto que, digo, tampoco es como que yo sea alguien para estar diciendo este tipo de cosas, pero es la teoría más robusta para la enseñanza de la matemática. Y entonces tenemos aquí más o menos un organizador gráfico de cómo pensamos nosotros el camino del aprendizaje. ¿Sí? Este organizador gráfico hay que leerlo desde dos paradigmas. Desde tú como profesor y desde el alumno. Y aquí hay un problemilla, porque quien diseña las clases y el currículum eres tú. Cuando tú estás diseñando una clase, cuando estás haciendo tu planeación, no solamente estás pensando, o no solamente deberías estar pensando en los temas propios de la clase, sino en cuáles son las posibles preguntas que se van a generar. ¿Dónde es donde comúnmente los grupos se atoran? A nivel bachillerato, por ejemplo, este, cuando toca ver límites, yo sé que los límites son un tema difícil, y no porque el tema sea difícil per se, porque lo es, puede ser, pero para el alumno sí es algo totalmente nuevo. Tú sabes que desde que estás planeando tu clase de límites, estás diciendo, no, es que aquí me van a preguntar esto. A ver, voy a poner una función racional que tenga raíces enteras, para que no haya tanto problema, y que sea de grado 2 y que se puedan factorizar. ¿Por qué? Porque estás pensando a priori dónde está el obstáculo que le va a causar problemas a tu alumno. Y en ese sentido, tenemos como detonante siempre la acción. Es decir, en el ejemplo de la recta que te estaba poniendo, nosotros llegamos, impartimos nuestra cátedra o lo que sea que tú hagas, das la parte de la teoría, ¿no? Y pones un par de ejemplos quizá, y luego le das una serie de ejercicios a tu alumno y le dices, no lo dices así, pero es el subtexto. Haz con estos ejercicios lo mismo que yo acabo de hacer en pizarrón. Regreso, el alumno agarra su regla, dibuja su tabla, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3, sustituye y calcula. Es el proceso de acción. El alumno necesita tener enfrente un papel, un lápiz, una goma, una calculadora y está repitiéndose una y otra vez. A ver, agarro el menos 3, lo sustituyo aquí, menos 3 por 2 más 1, lo que me da lo escribo acá. Siguiente fila, menos 2, agarro el menos 2, lo sustituyo, 2 por menos 2 más 1, lo que me dé lo sustituyo acá. Esa es la acción, que el alumno empiece a verbalizar lo que estás haciendo. Y, a ver, yo soy profesor también en la universidad y muchos de mis alumnos de ingeniería los ubico en ese proceso, que se quedaron estancados ahí, en la acción. Y puede, a ver, esto es multifactorial, yo no sé por qué, pero muy probablemente es porque en su escuela, su maestro, su maestra, solamente diseñó actividades que se quedaron en acción. Y ya, porque yo veo alumnos que les digo, a ver, encuentren las raíces de este polinomio de grado 3. Ah, no, y porque además todavía dicen, la chicharronera. No, amigo, ¿qué es eso? Número uno, ¿qué es eso? Y número dos, ¿por qué? Si la fórmula general es para grado 2. Ah, porque como el desarrollo de actividades siempre fue en acción, 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 toma 20 ejercicios, agarra el baldor, ahí están 1000 ejercicios de ecuaciones de grado 2.
y el alumno hizo 1000 ejercicios con la fórmula general, cualquier cosa que se le parezca, fórmula general. ¿No? La interiorización es esta transición entre acción y proceso. Eh, estas transiciones, si bien no son estadios, son donde nosotros como docentes debemos diseñar las actividades que son este empujón, ¿no? Hay que empujar al alumno a través, por supuesto, del diseño de actividades para que pase al siguiente estado, que es el del proceso. El del proceso, cuando tu alumno ya tiene bien interiorizado el proceso, entonces puede entender que es ir y regresar. Es decir, si yo ya sé que en una ecuación de la recta m multiplica x y luego se le suma a b, puedo decirlo al revés. Le resto b y divido m. ¿Por qué? Porque sé cómo es el proceso y saber un proceso no solamente es ir. Si yo agarro mi coche y me voy a Soriana, sé cómo ir a Soriana, pero también sé cómo regresar, porque ya tengo interiorizado el proceso. El encapsulamiento, dice aquí, es la conversión del proceso en un objeto estable. ¿A qué se refiere con eso? Ah, pues quiere decir que sin importar si yo te digo, mira este ejemplo, 2x más 1, el alumno dice, eso es una recta y tiene la forma de la recta. Dice y igual a mx más b, donde m es 2 y y es 1. Y si te digo, oye, pero ¿y si es 3x más 5? Es lo mismo, es una recta, tiene la forma de la recta, donde la pendiente es 5, o 3, no sé qué dije, y b es 5. Desencapsulamiento, abrir el objeto para justificar su estructura. Me parece que lo dije hace rato, lo vuelvo a decir. Si el alumno ya entiende que la recta tiene esta forma algebraica, porque no es la única forma que tiene la recta, ¿no? La forma algebraica es pendiente multiplicada por la variable sumada, es decir, por el teorema de traslación de gráficas. Entonces, también en el estado de desencapsulamiento debería poderme eh, descomponer esos elementos y explicarme qué significa cada uno de ellos y por qué son como son. Si te fijas, aquí ya estamos hablando de un proceso metacognitivo. ¿Por qué son como son? Esa pregunta ni siquiera es de matemáticas. Es una pregunta de pensamiento crítico. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué este objeto es como es y no desde esta manera? Y el esquema, dice aquí, es la red superior que integra acciones, procesos y objetos y habilita la transferencia. Esta es la parte importante de, 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 del aprendizaje. Si tú tienes dominado un tema, es decir, que puedes decir, yo sé ese tema, porque lo aprendí, en palabras de Apoe, lo tengo en esquema, puedo transferirlo. ¿A qué? Ah, pues que si tiene que ver con la derivada, que si puedo hacer punto de equilibrio, que si es una velocidad, que si voy a hacer optimización lineal. Es decir, ya no se queda solamente en la parte matemática, sino que se sabe que ese objeto lo puede transferir a diferentes tipos de conocimiento, económico, social, cultural, ¿no? Y tú lo sabes, por ejemplo, en secundaria, si no mal recuerdo, cuando ves la recta, empiezas a través de la proporcionalidad y los ejemplos clásicos son
Si vas a Six Flags y el boleto que te cuesta 100 pesos y cada juego te cuesta 25 pesos, ¿cuánto gastaste si te subiste a 10 juegos? ¿Sí? Para llegar a ese tipo de ejercicios de transferencia, primero, o bueno, puede ser también detonador, pero para poder transferirlo, primero tienes que saber qué significa pendiente, qué significa variable, qué significa B. Sé que eso es un ejemplo también detonador, porque decir, bueno, ¿y cómo le hiciste? Pues estás haciendo que tu alumno construya su propio conocimiento. Bien, pues mira, aquí tengo más o menos las ideas que te he estado compartiendo. Dice, en el estado de acción, ¿qué hace el alumno? Pensando particularmente en lo de la pendiente de la recta. Dice, pues sustituye los datos en esta formulita conocida por todos, y2 menos y1, x2 menos x1, y sigue este algoritmo. ¿Cuál es el algoritmo? Tengo que tener dos coordenadas, le pongo x1, y1, x2, y2, agarro el y2 que puse, lo pongo aquí, agarro el y1 que puse, lo pongo aquí, agarro el x2 que puse, lo pongo acá, agarro el x1 que puse, lo pongo acá, y sumo y divido. ¿Cómo sé que está en el nivel de acción? El alumno no puede hacerlo de manera independiente sin uso de herramientas. Necesita el papel, el lápiz, un gis, unas piedritas, escribirlo en el piso, no lo sé, pero no tiene la capacidad de hacerlo de manera mental. ¿Por qué? Porque necesita concentrarse, recordar y hacer el algoritmo paso a paso. Si eso hace nuestro alumno, está en el nivel de acción. Y aquí hace preguntas que nos dice que no ha adquirido ese conocimiento del todo. ¿Por qué? Porque nos pregunta cosas como cuál va arriba y cuál va abajo. Y si los etiqueto al revés, si en la primera coordenada le pongo x2, digo, si x2, y2, y en la segunda le pongo x1, y1, está haciendo esta parte de la abstracción reflexiva, de algo generó un desequilibrio, lo está equilibrando. Libra el proceso. ¿Qué hace el alumno? Interioriza la razón. Acuérdate que para pasar de la acción al proceso, debió de haber transitado a través de la interiorización. Este, entiende que la pendiente significa avanzar y subir. Avanzar y subir. ¿Por qué? Porque tiene la relación de que la pendiente está íntimamente relacionada con la tangente, ¿no? Opuesto sobre adyacente. Invierte mentalmente el procedimiento para generar puntos con pendientes dadas, ¿no? Si yo te digo, a ver, esta recta tiene pendiente un medio y una coordenada de la gráfica es 2,3, dame otro punto. Pues él tiene la capacidad de encontrar el nuevo punto, ¿sí? Aquí tú ya puedes ver, ¿no? Que el alumno puede calcular pendientes de manera de cálculo mental, ¿no? Que no se entretiene en hacerlo, que no necesita apuntarlo, sabe qué significa, ¿no? En el caso de tener pendiente 2, ¿no? Que se suben 6 y se avanzan 3, o que se suben 2 y se avanza 1. Puede comparar inclinaciones. Nivel objeto. Trata a M como una propiedad invariante de la recta. Puede manipular M como objeto simbólico, como objeto matemático. Las clasifica como crecientes o decrecientes. Puede leer cuándo es uno creciente y cuándo es decreciente. Si tú le muestras algebraicamente o geométricamente una recta, te puede decir cuál es la pendiente. Te puede decir si dos rectas son paralelas con el solo hecho de mirarlas. Ya tiene el objeto. En el nivel esquema, ¿qué hace el alumno? Eh, Coordina, qué rara palabra puse ahí. Trabaja con la pendiente.
en diferentes formas, ¿no? Lo puede leer desde una tabla, puede leerlo desde una gráfica, la entiende como una razón, sabe que está asociado a las velocidades. Y esta es una de las partes importantes, traslada ese conocimiento. ¿A qué lo traslada? Pues a diferentes saberes del conocimiento humano, ¿no? Con física, pues es la velocidad. Más adelante en cálculo, pues va a entender que la derivada es una pendiente, etcétera, etcétera. Aquí, ¿qué tipo de cosas podemos ver? Bueno, pues sabe el teorema de paralelismo y perpendicularidad, que necesita, por fuerza, que el alumno sepa como objeto que es una pendiente, y que si dos pendientes son iguales es porque están igual de inclinadas. ¿Sí? Bien, entonces, momento de reflexionar un poquito. Por supuesto, piensa en algún tema de los que has dado, de los que das, el último que viste, el que más te gusta. O piénsalo en promedio, si quieres. Hagamos una reflexión. ¿Qué tipo de tarea es la que proponemos más? Ejercicios mecánicos. Toma 20 ejercicios, resuélvelos. O queremos que haga cálculo. Aquí las palabras son un poco desafortunadas cuando digo cálculo mental porque estamos muy acostumbrados a ver a niños, ¿no? Por lo general asiáticos calculando así bien rápido. Uno por tres, ¿no? Pero no se refiere a eso, se refiere a que él puede hacer cuentas sin necesidad de una calculadora, ¿no? Me compré un refresco de 10 pesos y unas papitas de 5 pesos, pues son 15 pesos. Eh, Estamos usando fórmulas. El alumno usa fórmulas. ¿En qué sentido? Ah, bueno, oye, aquí tengo dos puntos, dos coordenadas. ¿Cuál es la recta que pasa por ellos? Ah, pues el alumno, ¿no? Trae así, y2 menos y1 igual a, digo, pero y menos y1 igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 que multiplica a x menos x1. Sabe que existe un teorema que se llama la recta que pasa por dos puntos, la trae de su memoria, la utiliza. O lo que comúnmente, o bueno, últimamente lo llamamos como proyectos integradores. Nos juntamos con el profesor de marketing, con el de emprendedurismo, y estamos viendo de matemáticas financieras, puntos de equilibrio, optimización lineal. Ah, pues se trae su conocimiento, ¿no? Que era mx más b, y ahora lo interpreta como un punto de equilibrio, como una solución a una optimización. ¿Qué dicen? Así en el chat si pueden escribirme qué tipo de actividades son las que más se utilizan. Yo, por ejemplo, durante mis clases, trato de hacer mucho la pregunta de cálculo mental, ¿no? Cuando estoy exponiendo. A ver, ¿cuánto es esto? Ayúdenme, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? O preguntas eh, ¿cómo le hago para calcular esto? Ah, estoy tratando de que recuerden los teoremas de, ah, se ocupa la fórmula general, se ocupa la ecuación de la recta, ah, pues la forma ordinaria de la parábola, ¿no? El teorema de Tales. Muy bien, acción y objeto. Bien. Ah, antes que esto, voy a hacer, dice, dependiendo del momento de utilización, proceso, objeto, pero procuro involucrarlos muy bien. Eh, Hablé mucho, creo, sobre Piaget y sobre Dubinsky, y quizá convendrá separar un poquito definiciones, ¿no? También porque tener claro qué es cake, qué es otra cosa. Entonces, voy a hacer uso de una tablita.
para ir viendo cómo son los diferentes estadios, ¿no? Entre Piaget y Apoe. Nada más, aquí en estado de equilibrio hay que recordar que es lo que el alumno ya domina. Si el conocimiento ya lo tiene en equilibrio, es porque ya lo tiene estructurado, ya sabe cómo hacerlo. Y esto va a cambiar cuando asimile nueva información y lo haga entrar en un estado de desequilibrio. La reorganización disparada, pues es esto, la situación de desequilibrio. Muy bien. En APOE, la acción significa ejecutar un algoritmo. ¿Sí? Lo que decíamos de tabular. El Piaget dice, es que eso ya lo tiene en equilibrio. Si yo le digo, a ver, hazme la tabulación de esta ecuación de la recta, el alumno agarra, dibuja tu tablita, escribe, sustituye, evalúa y vuelve a escribir. En la POE le llamamos que está en el estado de acción. ¿Cómo provocamos el desequilibrio? Es decir, ¿cómo hacemos que nuestro alumno pase a la interiorización en la transición de APOE, que en Piaget le llamaría desequilibrio? Pues podemos hacer, por ejemplo, que no escriba, ¿no? Impedir que use papel y lápiz. ¿Por qué? Porque si el alumno ya tiene interiorizado cómo se sustituye, cómo se escribe en la tabla, entonces debería poderlo después hacer sin escribirlo, ¿no? Como cuando aprendimos a andar en bicicleta. Mira, ahora sin manos. Ah, porque ya tienes bien dominado que si tú pedaleas con uniformidad puedes andar, ¿no? A una velocidad constante sin, sin usar las manos. Entonces entra en un proceso de desequilibrio. Bueno, aquí podríamos, por ejemplo, este, pedirle que haga la evaluación de F en 5, ¿no? Impedir sin que use lápiz. Si la recta es 2x más 1, ¿cuánto es para x igual a 5? El alumno debe poder hacer en su proceso mental, ¿no? Sin uso de manipulables externos, decirnos, pues, a esto. Proceso. Aquí el alumno sabe las operaciones que se deben realizar. Además, debe de serlo reversible. Ah, pues a la m la multiplico por x y le sumo b. Y para atrás sería restarle b y dividir entre m. Pero aquí ni siquiera estamos preguntándole, ni siquiera le estamos diciendo que haga un ejercicio, me está explicando qué es lo que hizo. ¿Qué es lo que hiciste? Ah, multipliqué y sumé. Y para atrás sería restar y dividir. Eh, de este lado de la tablita del desequilibrio, aquí le vamos a pedir, ¿no? Que nombre, diga, verbalice, le voy a poner, verbalice el procedimiento, ¿sí? Es decir, una pregunta metacognitiva, ¿qué hiciste? Porque cuando tú interiorizas algo, tienes un modelo objeto o acción, lo haces automático, ¿no?
Sí, pero espérate, ¿qué hiciste? Ah, multipliqué y sumé. Ok. Por ejemplo, aquí podemos utilizar eh, para la preparatoria, por ejemplo, una composición. Si f es 2x más 1 y g es x cuadrada, ¿cuánto es f compuesto con g? ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo mismo, multiplicar y sumar. Solo que ahora en lugar de poner un número, vas a poner una función. En objeto, el alumno puede nombrar las propiedades y elementos. Para el caso particular de la recta, pues que si tiene pendiente, que si toca un y en cierto punto, que si crece, que si decrece. Y acá le vamos a pedir que justifique por qué es como es, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí le podríamos un ejemplo que demuestre, no de demostración matemática, sino que nos muestre a nosotros, demuestre que m es igual a 2, ¿no? Y aquí no se vale que me diga, ah, pues ahí dice 2 por x, entonces 2 es m. No, no, significa, ah, mira, es que fíjate, si yo agarro dos coordenadas, las etiqueto y1, x1, y1, x2, y2, y hago el cálculo usando la formulita de la pendiente, me da 2. Y en esquema, pues esta parte de la transitividad, no, transferencia, dije, ¿verdad? Transferencia. Por ejemplo, en el cálculo de un punto de equilibrio, ¿no? Económico. ¿Qué tiene que ver la ecuación de la recta con esto? Bien, les voy a pedir que en el transcurso de la semana, un ratito que tengan ahí de pensar, hagamos un diseño. Dice, crearás una pregunta así pequeñita, pequeñita, que fuerce a tu alumno a pensar sin escribir, es decir, que lo fuerces a estar en una transición, porque está en un estado, piensa en el estado en el que está, lo vas a preguntar algo para que pase al proceso de transición, es decir, que sea interiorización o encapsulamiento. Eh, y que lo haga de manera oral, por supuesto, porque si lo hace trayendo un libro, haciendo un resumen o viendo sus apuntes, escribiendo, pues entonces no está transitando. Número uno, elegir un tema del programa, de tu programa, del que sea, del que estés. Piensa en un grupo completo, en una persona en particular, ¿no? Y trata de ponerlo en un estado, ¿sí? En acción, en objeto, en proceso, en esquema, ¿no? Haciendo, por supuesto, preguntas, ¿no? Eh, Copia la fórmula, es decir, está en acción, verbaliza la regla, es decir, está en proceso, etcétera, etcétera. Estas preguntas te van a ayudar a decir en qué parte está. Por último, sigue, obligarlo, formular una consigna, decirle, ponerle unas condiciones. Lo vas a hacer sin lápiz, no vas a usar calculadora, no vas a usar GeoGebra, y tiene que contestar de manera oral. Y debe explicar por qué hizo lo que hizo, o por qué pensó lo que pensó, o por qué te está respondiendo lo que te está respondiendo. Luego, una pregunta metacognitiva, ¿no? Por ejemplo,
¿Por qué confías en tu resultado? Esto lo va a obligar a justificar, ¿no? A justificar su procedimiento. Es decir, estamos tratando de que pase del objeto a través de la encapsulación del esquema. Y luego, bueno, pues diseñar una rúbrica si es que te parece apropiado para ver si el alumno de lo que tú diagnosticaste te mostró si pasó, avanzó de estado. Yo propongo una tablita así pequeñita, rápida, casi como para llenar en 30 segundos, para que puedas hacer diagnóstico de tus alumnos. Bien, antes de irnos, quisiera que me ayudaras a poner una aportación en el siguiente Padlet. Te pongo ahí un link en el chat para que puedas poner ahí una participación.